A ver, buenas noches con todos. Vamos a exponer el día de hoy en un video explicativo sobre algunos parámetros adicionales en radioenlaces en la materia de radiopropagación. Ya, bueno, para empezar vamos a hablar sobre lo que viene a ser pues la difracción para podernos entender lo que va a tratar todo nuestro video. Decimos de la difracción, pues ya que es un fenómeno muy importante al momento, pues hablar de la propagación de las ondas electromagnéticas en la atmósfera. ¿Qué decimos? Como primer punto tenemos que la difracción pues está en base a una ley de Hagios-Fresnel que nos dice que cada punto alcanzado por una onda se va a convertir pues en un emisor esférico. ¿Qué nos quiere decir? Pues que podemos ver en la gráfica de la izquierda, si una onda pues nos llega con una abertura que va a ser con un tamaño similar o menor a su longitud de onda, este puntualmente se va a convertir pues en un remisor. Lo mismo va a pasar si ya estamos hablando de un obstáculo, de un contorno de un obstáculo. Este punto de aquí vamos a ver como que se va a emitir como, vamos viendo que va tomando como una forma pues de un remisor esférico pero obviamente con mucha menos intensidad. Y asimismo vamos a poder nosotros recibir pues la señal, puede ser por la sombra del obstáculo, pero obviamente con menor intensidad. Esto nos permite pues la recepción de señal sin visión directa. Y tenemos como otro punto que nos dice que un frente de onda plana puede analizarse como una interferencia pues producida por los emisores del frente anterior. Aquí vuelta tenemos en la gráfica de acá que tenemos pues alguna en la zona central que podemos observar de aquí, se crea un frente de onda plano por la interferencia pues de todos los puntos que podemos observar aquí amarillos. Pero ¿qué va a pasar si nosotros, o sea, tengamos una ranura como es en este caso? Pues los bordes de la ranura nos va a producir una interferencia que no va a ser ya como un frente de onda plano, sino que va a ser, vamos a tener dos tipos de interferencias. Tanto puede ser constructiva o destructiva, que hace pues que este frente de onda tenga una amplitud máxima y vaya a disminuir obviamente en la señal que ya se esté recibiendo en recepción. Después ya entendiendo lo que viene a ser pues la difracción, vamos a hablar sobre la difracción en tierra esférica. Y primero nos vamos a preguntar, ¿cuándo vamos a utilizar este método? Nos dice que cuando el ángulo de incidencia es menor o incluso va a tener un ángulo negativo, el ángulo va a tener un ángulo negativo, pues el ángulo límite. Entonces, esto implica ya la obstrucción de nuestro rayo. Por ejemplo, es más o menos como la gráfica que podemos observar, pues vamos a tener las antenas, vamos a tener pues aquí la curvatura de la Tierra, pero ¿qué vemos? Vemos que el rayo directo pues está sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si con nuestro rayo reflejado vemos que ya está como que en la parte central ya está, o sea, tangencialmente a la Tierra, ya está rozando pues esta curvatura? Pero podemos ver que hay pues visión directa, pero el ángulo reflejado pues está con este problema. Entonces, primeramente va a tener que ser pues calculado el ángulo de incidencia y poderlo comparar con el ángulo límite y poder ver qué método se puede aplicar, ya sea por difracción o por reflexión. Ya dicho eso, entonces ya la difracción en tierra esférica nos tenemos pues la recomendación de la I2R P526.8, que nos dice pues esto que primero vamos a tener que cuando el rayo discurre por encima de un terreno liso, por ejemplo, puede ser una llanura extensa, el mar, alguna laguna, etcétera. Básicamente, pues es un terreno con ausencia de rugosidad. Después tenemos ya un despejamiento, insuficiencia por la redondez misma de la tierra. O sea, nosotros, como dice el primer punto, decir fácil que consideramos que nuestro terreno pues está liso, entonces decimos tranquilamente no hay obstáculos, vamos a tener esta visión directa, pero la que va pues se ve provocar pues este obstáculo va a ser la tierra mismo. Y más aún si podemos, veamos en la gráfica anterior que nuestra Tierra está normal, pero ¿qué va a pasar aquí? Vuelta ya lo tapa porque el valor de K puede variar en algunas circunstancias. Después tenemos ya el ángulo límite, podemos observar que está aquí, que va a depender básicamente de la frecuencia. Después tenemos la atenuación, depende de la distancia
las características del terreno que se tenga, la polarización y algunas alturas, tanto en transmisión como en resección. Entonces, lo que estamos calculando, que esta difracción en tierra esférica es como que esta atenuación excesiva que va, pues, obviamente va a contribuir a las pérdidas que se tenga, pues, básicas. Vamos a sumar estas pérdidas, estas atenuaciones por difracción, pero no confundir, porque en algunas situaciones se calcula pues estas atenuaciones por difracción en obstáculos, pero nosotros precisamente estamos viendo las pérdidas por difracción que son ocasionados por la misma Tierra. Entonces ya, pues completado esto, vamos a tener como que ya un estudio de un balance de enlace y ahí poder determinar ya sea las necesidades de potencia, cobertura, etcétera. Como se decía, pues nosotros vamos a hacer uso de esta recomendación de la ITU, que ya nos viene pues a dar algunos pasos que normalmente ya pues hay que seguirlos, no hay que hacer nada más. Primer paso tenemos pues que el factor normalizado de admitancia de superficie. Es decir, para empezar, pues que estas fórmulas que vamos a ver, pues ya son expresiones empíricas. ¿Qué nos quiere decir? Pues que sean expresiones empíricas, que se han podido llegar pues a estas ecuaciones en base de experimentos o investigaciones. Entonces ahora sí decía que tenemos pues el factor de normalizado de admitancia, que pues va a depender principalmente pues de las características del terreno por donde se van a propagar las ondas, características fundamentalmente eléctricas, que quiere decir que estamos hablando tanto de permitividad como de conductividad. Entonces, las expresiones que podemos observar aquí tenemos dos, que una es para polarización horizontal y la segunda que podemos observar aquí, que es como ya para polarización vertical, que dependen pues del radio corregido de la Tierra que podemos observar, que es K por R. Entonces, este ya sabemos que este va a tener pues un valor de los 6.370 kilómetros pues del radio teórico y podemos ver también aquí la frecuencia que va a estar en megahercios, la permitividad y tanto la conductividad. Asimismo, tenemos ya estas gráficas pues ya están estipuladas en la ITU, tenemos algunas gráficas para cierto tipo de terreno que claramente, como se les viene a decir, pues depende de la frecuencia. Podemos observar que tenemos gráficas que corresponden a las dos polarizaciones existentes, tanto para la polarización vertical y las inferiores van a ser para las polarizaciones ya horizontales. Y pues que cada una vamos a ver que va a tener pues valores diferentes con sus características eléctricas, que viene a ser la permitividad y la conductividad. Entonces aquí tenemos pues algunas expresiones que nos van a, pues, a servir para el cálculo de esta atenuación en exceso que viene a ser pues la difracción en tierra esférica. Primero tenemos la fórmula de aquí. La primera fórmula que esta, pues, son las pérdidas por difracción que nos va a representar esta atenuación en exceso por la atenuación del campo. Vemos que, pues, que tiene tres contribuciones, que tenemos F, tenemos el parámetro de X y tenemos, pues, para sí mismo parámetros de Y. Estas tres contribuciones que podemos ver son las con las que podemos aquí. Primero vamos a desglosar X. ¿Qué nos quiere decir pues este valor de X? Que vemos que depende de la distancia, perdón, en kilómetros, la frecuencia en megahercios, y vamos a tener un parámetro beta, que beta vuelta se lo va a obtener, se lo va a poder calcular con la siguiente fórmula. Y este vuelta y beta es como que todos estos pasos que vamos a ver son como que sucesivos, porque ahorita beta vuelta va a depender del factor que anteriormente se comentaba, que es el factor de admitancia pues de superficie. Entonces, ya que hemos calculado beta, ahorita nos va a servir porque vamos a tener ya pues el factor de X. Entonces, ya hemos obtenido el factor de X. Ahorita es que vamos a ver que para el factor de G depende de dos variables que tenemos, que es la variable Y1 como la variable Y2, que esto nos viene a representar básicamente las alturas de las antenas, tanto en transmisión como en recepción. Entonces, este parámetro Y que vamos a calcular asimismo depende del parámetro beta, de la frecuencia que va a estar dada en megahercios y de la altura. Entonces, si te ponemos las alturas del transmisor, que va a ser como con Y1 y la altura del receptor va a ser Y2. Y estas alturas
obviamente van a estar en la unidad de los metros. Entonces, para poder entender, observemos la gráfica de aquí. Vamos a tener asimismo pues nuestro enlace. Supongamos que nuestro enlace, por ejemplo, discurre a través del océano. Entonces, las alturas directamente van a estar sobre el nivel del mar. Pero, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, en la parte de acá, en la parte izquierda, tenemos por ejemplo, una superficie y acá ya tenemos una llanura? Entonces, vamos a tomar como referencia la altura de aquí. Entonces, ya que hemos tomado como referencia el punto central, tendrá asimismo pues estas dos alturas correspondientes de HT y de HR. Entonces, la diferencia de estas dos, no, la diferencia tanto de HT como HR va a ser pues, van a estar esa diferencia sobre el nivel del mar respecto a la altura de referencia asimismo sobre el nivel del mar. Ya, entonces ya nos queda claro lo que vienen a ser pues estas alturas. Entonces ya puesto ahí, ahorita vamos a ver lo que vienen a ser pues ya las funciones de G. Como se sabe, son pues valores correspondientes de pues de la variable Y, y esta variable Y, como se les comentaba, viene a ser como que pues las alturas, tanto en transmisión como en recepción. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular el parámetro de G, vemos que tenemos cuatro posibilidades distintas. Entonces, para la primera posibilidad que nos dice que si Y1 o Y2 sea un valor superior a 2, se va a hacer uso de la primera fórmula. Entonces, segundo, tenemos que si Y1 o Y2 está entre 2 y 10 y 10K, que viene a ser pues es el valor de admitancia normalizado de superficie, hacer uso de la segunda fórmula. Asimismo, vamos con la tercera opción, que nos dice que si Y1 o Y2 están entre K con coeficiente de 10 y, y K, y pues asimismo inferior a 10K. Hacemos uso de la tercera fórmula. Y finalmente ya tenemos nuestra última posibilidad que nos dice que si Y1 o Y2 es inferior a K10, asimismo hacer uso de la fórmula de aquí. Entonces ya, como se les decía, pues son pasos que ya vienen estipulados en la ITU, ya se ha calculado todo y se va pues ya a obtener finalmente esta atenuación en exceso. Ya. Entonces, ya para ir finalizando lo que viene a ser pues esta difracción en tierra esférica tenemos. ¿Qué nos dice? Y ya como hemos calculado todo lo anterior, aquí asimismo vamos a tener como que dos fórmulas adicionales en sí, se puede decir. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la primera fórmula que podemos observar aquí a la izquierda. Esa fórmula la vamos a hacer uso principalmente cuando obviamente exista obstrucción por redondez de la Tierra, que nos va a corresponder pues este resultado que podamos obtener a las pérdidas, el cual depende pues de LH. LH es como que todo lo calculado anteriormente. Entonces, se le va a asignar cierta, pues, corrección. Esta es una corrección adicional. Podemos observar que R1, pues, asimismo va a ser la primera zona de Fresnel, correspondiente, pues, en un punto. Entonces, decimos asimismo, ¿qué pasa cuando, pues, no exista este despejamiento? Entonces, cuando no hay despejamiento, este despejamiento suficiente viene a ser, por ejemplo, nosotros aquí en la gráfica a la derecha podemos observar que tenemos esta línea de vista, pero ¿qué pasa? El ángulo de incidencia de la onda reflejada pues va a ser muy pequeño, aunque haya esta línea de vista. Entonces, nosotros, ¿cuándo debemos calcular esto? Cuando pues, se esté este despejamiento insuficiente, es cuando pues este ángulo de incidencia sea inferior al ángulo límite. Pero este ángulo, asimismo, el ángulo, o sea, tomar recordatorio que el ángulo de incidencia debe de ser superior a 0. Y si el ángulo de incidencia es negativo, como se decía anteriormente, pues se va a dar la difracción. Y ese valor de aquí de H principalmente depende, pues, como que un valor supuesto de despejamiento que ya nos viene a dar la I. Ahora vamos a hablar sobre la atenuación en los radioenlaces. Pues atenuación en sí nos hace referencia a lo que es a la disminución de la energía que se produce en una
radiación al interactuar en un medio que atraviesa algunas diferentes sucesos, donde la capacidad en sí de la atenuación pues va a depender de la naturaleza de las sustancias y del espesor en el mismo y de algunas características de radiación. Dentro de la atenuación, pues encontramos algunos tipos de atenuación, como es la atenuación en espacio libre, atenuación atmosférica y la atenuación por lluvias. En atenuación en espacio libre, pues en sí dice que esto nos hace referencia a la pérdida de la intensidad de una señal electromagnética a medida que se propaga a través del espacio. Para obtener lo que es la atenuación en el espacio libre, pues esta nos dice que hace el uso de dos efectos. La primera es la disminución, la cual nos dice que esta es inversamente proporcional a la distancia. Y la segunda es la disminución del cuadrado de la longitud de la onda transmitida. Pues en sí, estos dos efectos lo que nos van a demostrar es que en sí, sumándolos, nos van a dar la suma total de lo que es la atenuación en espacio libre. Ahora vamos a hacer una demostración acerca de lo que es la atenuación en espacio libre. Pues nos dice que tenemos un canal de comunicación, tanto transmisor y receptor. Aquí lo que debemos tomar en cuenta es, por ejemplo, que tanto la distancia como la frecuencia, pues la distancia va a estar en kilómetros y la frecuencia en gigahercios. Primeramente, lo que vamos a encontrar es la densidad de la potencia de recepción, la cual esta nos dice que va a ser igual a la potencia de transmisión sobre 4pi por distancia al cuadrado. Una vez que obtenemos lo que es la densidad, pues vamos a encontrar lo que es el área efectiva, donde pues esta nos dice que es igual a lambda al cuadrado sobre 4pi. Para encontrar lo que es la potencia de recepción, nos dice que existen dos fórmulas, lo que es la potencia de recepción igual a la densidad de la potencia por el área efectiva, o a su vez también la podemos calcular multiplicando la potencia de transmisión por la constante de la velocidad de la luz en el vacío sobre 4pi al cuadrado por 1 que divide a la frecuencia por la distancia. Una vez encontrado todos estos valores, pues ahora sí podemos encontrar lo que es en sí la atenuación en el espacio libre. Al igual que esto nos dice que existen dos fórmulas, asimismo para calcularla lo que es en dB. Ahora siguiendo vamos con lo que es la atenuación atmosférica. Pues en sí la atenuación atmosférica nos dice que esto se refiere a la pérdida de la intensidad de una señal electromagnética como en ondas de radio. Pues según la recomendación de la UITR, nos dice que para evaluar lo que es la atenuación por los gases atmosféricos, pues los principales moléculas que afectan a esta atenuación es el oxígeno y el vapor de agua. Asimismo, nos dice que para una atmósfera normal, pues los picos de absorción a 22 gigahercios, lo que es el vapor de agua, y a 60 gigahercios el oxígeno, pues estos vienen a tener una atenuación diferente. Tanto en el vapor de agua, pues tiene una atenuación de 1.5 dB sobre kilómetros al cuadrado. A diferencia que del oxígeno, pues a su vez sí tiene una atenuación mayor, ya que aproxima a 15 dB sobre kilómetros. Ahora vamos a hablar acerca de la atenuación por lluvia. Pues la atenuación por lluvia en sí depende del tamaño y la velocidad de las gotas de agua, de la polarización de la onda y de la intensidad pluviométrica. Pues en sí la intensidad de la lluvia pues nos dice que la atenuación por lluvia en sí va a depender de dos fenómenos, que es la absorción y la dispersión. Pues la absorción se da cuando una onda electromagnética choca con una gota de agua, los electrones pues se van a ver forzados a oscilar, donde lo que hacen esto es que vienen a cambiar las frecuencias para oscilarlos a la siguiente. En el caso de que las ondas sean diferentes, pues la frecuencia hace que estos oscilen a nanosegundos y pues no regresen a su estado original, sino que vengan a causar una fase y lleguen a lo que es la atenuación. En el caso de la dispersión, pues nos dice que nos hace, se referencia a que
Las gotas de lluvia en la atmósfera pues generan un medio de transmisión no uniforme, lo que causan que las ondas electromagnéticas se dispersen de su ruta original, donde la energía de las ondas pues lo que van a hacer es que éstas continúan por un camino diferente y al final para llegar a perderse. Pues en sí la dispersión se genera por fenómenos tanto de lo que es la difracción y la refracción de las ondas. Continuando con el tema, vamos a hablar un poco de los tipos de modelo de propagación. Bueno, básicamente los modelos de propagación lo que van a hacer es poder permitirnos tener como una noción de la pérdida de potencia que vaya a tener la señal electromagnética a lo largo que se vaya propagando pues en el entorno y que es recibido en algún punto, es decir, en un punto de interés como tal. Dentro de estos tipos de modelos, pues no existe un solo modelo, por decirlo así, debido a que las características del canal o debido al espacio por donde se propaga la onda como tal, es diferenciado, entonces no se puede decir que un modelo en general existe. Y pues lo que sí podemos diferenciar entre los modelos es que unos van a ser más precisos que otros. Algunos de los factores que va a afectar a lo que son estos modelos, pues serían los multicaminos o los multipatch, que pues comentábamos en clase anteriormente sobre los diversos caminos que va a tener la señal para poder llegar a recepción. También lo que va a afectar aquí en estos modelos es la variabilidad de la posición relativa del receptor, que también va a afectar, es más conocido como la frecuencia Doppler, que ya se había comentado. Y también va a afectar lo que son los entornos urbanos más que todo debido a la gran obstrucción de obstáculos que tiene. Dentro de estos modelos tenemos lo que es a larga escala y a corta escala. Dentro de la larga escala nos indica que vamos a poder nosotros ver o calcular o predecir, mejor dicho, lo que es la potencia, pero áreas a distancias y áreas grandes. Y aquí nos va a poder permitir tener lo que es el cálculo de las áreas de cobertura que vayamos a tener nosotros como tal. Dentro de los modelos de propagación de escala corta, en cambio, va a predecir lo que son la intensidad de la señal recibidas, pero en cambio en señales más cortas. Dentro de ya entrando a los modelos, tenemos lo que son los modelos empíricos. Estos modelos lo que hacen es basarse únicamente en mediciones realizadas en un entorno en particular y utilizan esto para poder estimular lo que es una planificación más adelante. Y este también nos va a poder permitir tener como resultados acorde a una realidad como tal. Dentro de este se encuentra inmerso lo que es el modelo de Okumura y el Hatta. Dentro de los modelos semiempíricos, en cambio, va a tomar las medidas realizadas en el modelo empírico, pero lo va a ajustar a un modelo establecido teórico. Y aquí va a considerar varios escenarios donde los factores que van a primar o que se van a tomar en cuenta son los factores de altura, los factores de ajuste de altura, la altura del obstáculo como tal y la densidad de todos estos. Dentro de este vamos a tener los modelos Egli, Waldfish, Ikigami y Long-Rise. Dentro de los modelos determinísticos, en cambio, se van a basar mucho más en lo que son la propagación del rayo. Aquí va a considerar el UTD, que es básicamente la teoría uniforme de difracción. Y bueno, aquí en este modelo determinístico va a haber una carga computacional bastante alta debido a que va a tener que coger base de datos, es decir, que va a coger, en este caso como un ejemplo, la topología del terreno como tal. Y dentro de este modelo tenemos el modelo Friis y el modelo de dos rayos. A continuación vamos a ver lo que es el modelo Okumura. Bueno, básicamente el modelo Okumura lo que nos va a estimar es lo que es una predicción o estimación de la pérdida de propagación básica, pero en entornos urbanos. Y dentro de esto, pues se van a formar curvas debido a la difracción que tiene como tal la señal al rodear los obstáculos. Entonces, aquí se va a proporcionar datos como una atenuación adicional,
No se va a basar en lo que son modelos físicos. Las curvas van a estar para frecuencias de 150 a 1500 megahercios y estas curvas se toman en cuenta en lo que son terrenos rugosos y suaves. Y la altura de la antena más o menos va a estar, o bueno, la altura estándar es de 200 metros. En la fórmula para poder calcular aquí lo que son las pérdidas por propagación del 50% en el espacio libre, pues se va a tomar en cuenta lo que es el espacio libre como tal, como es el LF que tenemos allí. Vamos a también a tomar lo que son las ganancias de la antena receptora como transmisora y pues también obviamente la ganancia del entorno. Todo esto es cómo se expresa el modelo como tal y cómo podemos obtener las pérdidas, pero en la recepción del 50%. Dentro del modelo JATA, en cambio, va a poder predecir pérdidas por propagación a partir de las mediciones ya hechas anteriormente por el modelo de Kumura. Y dentro de esta va a considerar predicciones categorizadas, es decir, por el tipo de terreno que vaya a tener. Aquí va a considerar lo que es área urbana, que significa que va a considerar lo que son edificaciones o casas más o menos de 2 a más pisos como tal, ya que aquí va a existir una gran concentración de casas. En el área suburbana, en cambio, lo que va a hacer es considerar lo que son ciudades o carreteras, donde va a existir árboles y casas, pero de un poco más dispersas como tal, y sí van a existir obstáculos cerca del usuario, pero no van a provocar la congestión como en el área urbana. Y dentro del área abierta, pues ya serían espacios más abiertos, más grandes, donde literalmente va a tener más dispersión de árboles y las edificaciones no se va, o sea, la señal no se va a ver afectada por las edificaciones que tengan el camino como tal. Aquí hemos considerado poner las fórmulas de pérdidas tanto de ciudad mediana, pequeña, ciudad grande, zona suburbana, zona subrural. Todas estas fórmulas se clasifican básicamente en 4 parámetros importantes que cada una de estas tiene, que es tomar en cuenta lo que es la frecuencia, la altura del transmisor. Es importante tomar la altura del transmisor, que debe de estar de 30 a 200 metros, la altura del receptor de 1 a 10 metros y considera lo que es una distancia de 1 a 20 kilómetros básicamente. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el modelo EGLI. Este modelo pues ya se considera en lo que son realmente terrenos con irregularidades medias, es decir, donde va a existir montañas y elevaciones de hasta 15 metros. Es decir, aquí no se va a tomar en cuenta lo que es la obstrucción vegetativa como tal, simplemente montañas y elevaciones. Las frecuencias van a estar de 40 a 90 megahercios. Aquí sí va a restringir la intensidad del campo, que sea máximo hasta 60 kilómetros, y la altura de la antena estándar como tal debe de ser de 1.5 metros. Y este modelo va a predecir en cambio la pérdida total de una ruta de un enlace, siempre y cuando sea punto a punto. Dentro de esta fórmula que tenemos del modelo de EGLI, vamos a tomar en cuenta lo que son la ganancia transmisora, la ganancia receptora, la altura de la antena transmisora receptora, la longitud del enlace como tal y obviamente la frecuencia. Dentro del modelo Gottwalshing-Bertoni, en cambio, este va a ser válido cuando no vaya a existir línea de vista entre la estación base y la estación móvil como tal. Dentro de esto de aquí, los edificios se van a tomar como modelados o pantallas donde va a existir la difracción, es decir, que la señal va a tomar como que esta forma de curva para poder llegar al receptor. Y también obviamente existe lo que es la absorción de la señal como tal. Aquí se va a considerar edificios de una altura y anchura uniforme. Aquí vamos a tener lo que son las pérdidas por trayectoria, donde también vamos a tener en cuenta lo que son las frecuencias, la distancia entre el transmisor y el receptor que estén en kilómetros, la altura de la antena, pero con respecto a la altura de los edificios, y también que va a ser la influencia de los edificios en la señal. Dentro de la fórmula de la influencia de los edificios de la señal, en cambio, vamos a tener 4 parámetros claves.
los cuales va a ser en cambio aquí la altura de los edificios, va a ser la altura del receptor y también va a ser el espacio entre los edificios que está aquí expresado con la letra B. Continuando con el modelo Ikegami, pues este modelo está basado en lo que es la teoría geométrica de rayos y como podemos ver en la imagen de nuestra derecha, pues solo toma en cuenta lo que son la difracción de los rayos que vaya a tener, pero en este caso solo va a tomar en cuenta las dos contribuciones, es decir, del primer rayo difractado, en este caso el 1, y el segundo rayo como tal. Dentro de las pérdidas, pues tenemos la fórmula como tal, la cual involucra lo que es el ángulo de la calle, en lo que es el LR, que son las pérdidas por reflexión, y la W, que significa lo que es la anchura de la calle para poder hacer este modelo como tal de Ikegami. En la siguiente diapositiva hablamos en cambio del modelo de Fritz y del modelo de dos rayos. Dentro del modelo de Fritz, pues, bueno, como ya todos lo conocemos, es un modelo que se obtiene lo que es a partir de las ecuaciones de Maxwell. En este modelo, lo que nos va a permitir es poder calcular la potencia recibida a ciertas distancias en condiciones ideales. Cuando hablamos en condiciones ideales, es decir, que no va a afectar nada en su entorno, no va a tener obstáculos, no va a tener reflexión, no va a tener difracción, etc. Y también lo que va a hacer es poder predecir cómo la potencia va a disminuir en función de la separación entre el transmisor y el receptor. Dentro de la fórmula como tal, pues la tenemos la fórmula principal o la primera como la tenemos allí, pues está conformada por la potencia de transmisión, la ganancia del transmisor, receptor, la longitud del enlace, tenemos la longitud de la onda, y tenemos también lo que son las pérdidas del sistema. Y pues la segunda ecuación, pues básicamente lo mismo, pero expresada en dB. Dentro del modelo de dos rayos, pues como ya sabemos, es onda directa, onda reflejada. Y este es útil para poder conocer la reflexión de las señales sobre la Tierra. Es basado en óptica geométrica, debido a que si lo analizamos por las ecuaciones de Maxwell, pues estas va a ser más complicado y más complejo a la vez. Por ello se basa en lo que es la óptica geométrica, ya que viene a ser un método más sencillo como tal. Y también va a predecir lo que es la señal en distancias en varios kilómetros. Y la altura de las antenas mínimas van a estar entre unos 50 metros más o menos. Igualmente dentro de aquí, para poder calcular las pérdidas, considera lo que es la longitud del enlace, ganancias, transmisor-receptor y alturas de transmisor y receptor. Bueno, para finalizar ya dentro de los tipos de propagación, los hemos separado como en un cuadro descriptivo para poder recopilar toda la información ya hablada anteriormente. Entonces vamos a tener lo principal, que son los orígenes, el origen de los datos, donde vamos a tener el modelo empírico, que resumido básicamente va a permitir tener lo que es la relación entre la distancia y la potencia de la señal, y son útiles para áreas pequeñas y específicas básicamente. El modelo semiempírico básicamente hace casi lo mismo que el modelo empírico, pero va a permitir tener un enlace más grande, o va a permitir tener estas predicciones en un enlace más grande. Y el modelo determinístico, pues básicamente va a ser más complejo debido a que va a requerir información del entorno como tal bastante abundante. Dentro de las áreas de cobertura, que también se toman en cuenta, son microcélulas, es decir, en áreas pequeñas como habitaciones, edificios, etc. Y macrocélulas va a tener el área de cobertura como tal en áreas más grandes, más extensas, como ciudades, campos universitarios, etc. Y pues últimamente los ambientes en los cuales se evalúan son en ambientes interiores, es decir, en entornos cerrados, y en ambientes exteriores, pues obviamente en ambientes abiertos. Aquí se toma en cuenta lo que es la propagación satelital, por ejemplo. A continuación, mi compañera. Bueno, continuando con lo que son los parámetros, bueno, vamos a ver ahora lo que es el desvanecimiento.
Bueno, el desvanecimiento en sí sabemos que va a ser la disminución de la potencia recibida de la señal con relación a su valor medio a lo largo del plazo, y esto va a estar expresada en dBm. Ahora, el medio a largo, ¿qué quiere decir? Que va a ser la potencia recibida calculada mediante la fórmula de Friis en las mejores condiciones. Entonces, podemos decir que el desvanecimiento se refiere a las variaciones en la intensidad de la señal de un radio entre un transmisor y un receptor. Asimismo, tenemos lo que es la profundidad de desvanecimiento, que va a referirse a la magnitud de la pérdida de la señal en un radioenlace. Asimismo, la duración de desvanecimiento, pues viene a ser como el tiempo en que la pérdida de la señal tiende a recuperarse. Como podemos ver, tenemos lo que son las características de los desvanecimientos. Entre ellos está la profundidad, la duración, el espectro de frecuencia, la causa, la distribución, que vendría a ser la distribución probabilística, y la dependencia temporal. Lo que vemos en las columnas amarilla y verde, vamos a ver el tipo de desvanecimiento que van a tener. Por ejemplo, en la profundidad vamos a tener que cuando va a ser profundo, es decir, a menos 3 dB, o muy profundo, mayor a 20 dB. Asimismo, la duración, si va a ser lento o rápido. Cuando hablamos del espectro de frecuencia, si va a ser plano o selectivo. A la causa, si va a ser de factor K o va a ser de multitrayecto. La distribución también, si va a ser de gaussiana o line rise, o si no se va, o en la dependencia temporal, si es continuo o puntual. Continuando con lo que es los tipos de desvanecimiento, vamos a tener el uno, que es el desvanecimiento multitrayecto. Bueno, esto se debe a que, como podemos ver en la imagen, no solo se ve a una sola dirección que va a apuntar el rayo, sino que van a ser entre más trayectos, y tienden estos a ser más directos. Es por eso que estos van a producir ya sea refracciones en el suelo o entre capas atmosféricas. También sabemos que si este desvanecimiento es selectivo en frecuencia, por lo que produce una distorsión en la atenuación. Entonces, a este multitrayecto también lo vamos a conocer como fading. Y bueno, esto ocurre, como les mencioné, cuando las ondas viajan en múltiples trayectos hacia un receptor, causando interferencias constructivas y destructivas. Y esto obviamente vamos a saber que va a variar la intensidad de la señal. Ahora, hablando sobre el desvanecimiento profundo. Bueno, el desvanecimiento profundo es la pérdida de la señal, pero hablando lo que son en microondas, debido a la lluvia intensa, afectando las comunicaciones inalámbricas a larga distancia. También esta se la toma o viene a partir de la ley de Line-Wright, Rayleigh, que vemos aquí, en donde el factor de aparición de desvanecimiento va a depender del enlace de la frecuencia, la rugosidad del terreno y del clima. Bien, hablando sobre el desvanecimiento por reflexión del suelo. Este tipo de desvanecimiento, bueno, suele producirse cuando las ondas de radio se reflejan en la superficie terrestre, interfiriendo con lo que lleva a su paso. Esta utiliza diferentes técnicas de diversidad, o asimismo la inclinación de las antenas, de forma en que el rayo reflejado entre por un mínimo diagrama de radiación. Asimismo, sobre el desplazamiento del punto de reflexión a una zona menos reflectante. Y también para esto son usados lo que son los sistemas antirreflejantes. Bien, hablando sobre el desvanecimiento selectivo. Bueno, el desvanecimiento selectivo es la función de transferencia de medio de propagación, el cual debe de ser plano, pudiendo aparecer el mínimo angosto, y esto va a provocar una distorsión de la señal, en la cual va a perjudicar significativamente al enlace.
Y existen dos tipos de modelos en la función de transferencia de canal, el modelo de dos rayos, que ya lo mencionaron en mis compañeras, y ahora el modelo de polinómico, que es el desarrollo de la potencia de la función de transferencia. Bien, como conclusiones tenemos que en la elección entre los modelados de difracción y reflexión depende el cálculo del ángulo de incidencia comparado con el ángulo límite. En este caso, la difracción por redondez de la Tierra se utiliza cuando el ángulo incidente va a ser menor o negativo al ángulo limitante, indicando la obstrucción del rayo directo. También tenemos que la atenuación gradual de la intensidad de una señal a medida que se propaga a través de un medio o se transmite a lo largo de una trayectoria específica. Esto nos va a querer decir que a medida que viaja desde la fuente hacia el destino, en este caso del transmisor al receptor, esta puede ser causada por diversas razones, entre ellas la dispersión, la distancia, la absorción atmosférica, los obstáculos físicos, ya sean edificios o zonas de bosque, y pérdidas en cable y guías de onda. También tenemos como conclusión que los tipos de modelo de propagación nos van a permitir tener una noción o una idea de la pérdida de potencia que sufre la señal electromagnética. Y estas son clasificadas en varias categorías debido a que el ambiente de propagación no va a ser el mismo en todos los escenarios, a lo mismo que el área de cobertura. Estos modelos son aplicables debido a la precisión que necesite obtener. Como recomendaciones tenemos que al momento de calcular pérdidas en un enlace de radiocomunicación, va incluida las pérdidas en el espacio libre y las pérdidas por difracción, siendo estas últimas que deben ser obtenidas dependiendo de los obstáculos o de la difracción de la Tierra esférica. Hay que también tener cuidado en ambas para un análisis exacto de las pérdidas y así optimizar el desempeño del enlace. También tenemos que la buena elección del modelo de propagación más óptimo depende mucho de lo que es la frecuencia, el tipo de terreno, la longitud del enlace y la precisión requerida. Y como última recomendación, tenemos que tener en cuenta que para mitigar el desvanecimiento de un radioenlace se debe implementar diversas como tipos, ya sea como el espacio, la frecuencia y temporal. Y asimismo usar antenas lo que son direccionales que adopten un monitoreo dinámico. Gracias. Continuando con el tema, vamos a hablar un poco de los tipos de modelo de propagación. Bueno, básicamente los modelos de propagación lo que van a hacer es poder permitirnos tener como una noción de la pérdida de potencia que vaya a tener la señal electromagnética a lo largo que se vaya propagando pues en el entorno y que es recibido en algún punto, es decir, en un punto de interés como tal. Dentro de estos tipos de modelos, pues no existe un solo modelo, por decirlo así, debido a que las características del canal o debido al espacio por donde se propaga la onda como tal, es diferenciado, entonces no se puede decir que un modelo en general existe. Y pues lo que sí podemos diferenciar entre los modelos es que unos van a ser más precisos que otros. Algunos de los factores que va a afectar a lo que son estos modelos, pues serían los multicaminos o los multipatch, que pues comentábamos en clase anteriormente sobre los diversos caminos que va a tener la señal para poder llegar a recepción. También lo que va a afectar aquí en estos modelos es la variabilidad de la posición relativa del receptor, que también va a afectar, es más conocido como la frecuencia Doppler, que ya se había comentado. Y también va a afectar lo que son los entornos urbanos más que todo debido a la gran obstrucción de obstáculos que tiene. Dentro de estos modelos tenemos lo que es a larga escala y a corta escala. Dentro de la larga escala nos indica que vamos a poder nosotros ver o calcular o predecir, mejor dicho, lo que es la potencia, pero áreas a distancias y áreas grandes. Y aquí nos va a poder permitir tener lo que es el cálculo de las áreas de cobertura que vayamos a tener nosotros como tal. Dentro de los modelos de propagación de escala corta, en cambio, va a predecir lo que son la intensidad de la señal
recibidas, pero en cambio en señales más cortas. Dentro de ya entrando a los modelos, tenemos lo que son los modelos empíricos. Estos modelos lo que hacen es basarse únicamente en mediciones realizadas en un entorno en particular y utilizan esto para poder estimular lo que es una planificación más adelante. Y este también nos va a poder permitir tener como resultados acorde a una realidad como tal. Dentro de este se encuentra inmerso lo que es el modelo de Okumura y el Hatta. Dentro de los modelos semiempíricos, en cambio, va a tomar las medidas realizadas en el modelo empírico, pero lo va a ajustar a un modelo establecido teórico. Y aquí va a considerar varios escenarios donde los factores que van a primar o que se van a tomar en cuenta son los factores de altura, los factores de ajuste de altura, la altura del obstáculo como tal y la densidad de todos estos. Dentro de este vamos a tener los modelos Egli, Waldfisch, Ikigami y Long-Rice. Dentro de los modelos determinísticos, en cambio, se van a basar mucho más en lo que son la propagación del rayo. Aquí va a considerar el UTD, que es básicamente la teoría uniforme de difracción. Y bueno, aquí en este modelo determinístico va a haber una carga computacional bastante alta, debido a que va a tener que coger base de datos, es decir, que va a coger, en este caso como un ejemplo, la topología del terreno como tal. Y dentro de este modelo tenemos el modelo Friis y el modelo de 2 rayos. A continuación vamos a ver lo que es el modelo Okumura. Bueno, básicamente el modelo Okumura lo que nos va a estimar es lo que es una predicción o estimación de la pérdida de propagación básica, pero en entornos urbanos. Y dentro de esto pues se van a formar curvas debido a la difracción que tiene como tal la señal al rodear los obstáculos. Entonces aquí se va a proporcionar datos como una atenuación adicional. No se va a basar en lo que son modelos físicos. Las curvas van a estar para frecuencias de 150 a 1500 megahercios. Y estas curvas se toman en cuenta en lo que son terrenos rugosos y suaves. Y la altura de la antena más o menos va a estar, o bueno, la altura estándar es de 200 metros. En la fórmula para poder calcular aquí lo que son las pérdidas por propagación del 50% en el espacio libre, pues se va a tomar en cuenta lo que es el espacio libre como tal, como es el LF que tenemos allí. Vamos a también a tomar lo que son las ganancias de la antena receptora como transmisora y pues también obviamente la ganancia del entorno. Todo esto es cómo se expresa el modelo como tal y cómo podemos obtener las pérdidas, pero en la recepción del 50%. Dentro del modelo Hatta, en cambio, va a poder predecir pérdidas por propagación a partir de las mediciones ya hechas anteriormente por el modelo de Okumura. Y dentro de esta va a considerar predicciones categorizadas, es decir, por el tipo de terreno que vaya a tener. Aquí va a considerar lo que es área urbana, que significa que va a considerar lo que son edificaciones o casas más o menos de 2 a más pisos como tal, ya que aquí va a existir una gran concentración de casas. En el área suburbana, en cambio, lo que va a hacer es considerar lo que son ciudades o carreteras, donde va a existir árboles y casas, pero de un poco más dispersas como tal, y sí van a existir obstáculos cerca del usuario, pero no van a provocar la congestión como en el área urbana. Y dentro del área abierta, pues ya serían espacios más abiertos, más grandes, donde literalmente va a tener más dispersión de árboles y las edificaciones no se va, o sea, la señal no se va a ver afectada por las edificaciones que tengan el camino como tal. Aquí hemos considerado poner las fórmulas de pérdidas tanto de ciudad mediana, pequeña, ciudad grande, zona suburbana, zona subrural. Todas estas fórmulas se clasifican básicamente en 4 parámetros importantes que cada una de estas tiene, que es tomar en cuenta lo que es la frecuencia, la altura del transmisor. Es importante tomar la altura del transmisor, que debe de estar de 30 a 200 metros, la altura del receptor de 1 a 10 metros y considera lo que es una distancia de 1 a 20 kilómetros básicamente. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el modelo Egli.
Este modelo pues ya se considera en lo que son realmente terrenos con irregularidades medias, es decir, donde va a existir montañas y elevaciones de hasta 15 metros. Es decir, aquí no se va a tomar en cuenta lo que es la obstrucción vegetativa como tal, simplemente montañas y elevaciones. Las frecuencias van a estar de 40 a 90 megahercios. Aquí sí va a restringir la intensidad del campo, que sea máximo hasta 60 kilómetros, y la altura de la antena estándar como tal debe de ser de 1.5 metros. Y este modelo va a predecir en cambio la pérdida total de una ruta de un enlace, siempre y cuando sea punto a punto. Dentro de esta fórmula que tenemos del modelo de EGLI, vamos a tomar en cuenta lo que son la ganancia transmisora, la ganancia receptora, la altura de la antena transmisora receptora, la longitud del enlace como tal y obviamente la frecuencia. Dentro del modelo Gottwalsing-Bertoni, en cambio, este va a ser válido cuando no vaya a existir línea de vista entre la estación base y la estación móvil como tal. Dentro de esto de aquí, los edificios se van a tomar como modelados o pantallas donde va a existir la difracción, es decir, que la señal va a tomar como que esta forma de curva para poder llegar al receptor. Y también obviamente existe lo que es la absorción de la señal como tal. Aquí se va a considerar edificios de una altura y anchura uniforme. Aquí vamos a tener lo que son las pérdidas por trayectoria, donde también vamos a tener en cuenta lo que son las frecuencias, la distancia entre el transmisor y el receptor que estén en kilómetros, la altura de la antena, pero con respecto a la altura de los edificios, y también que va a ser la influencia de los edificios en la señal. Dentro de la fórmula de la influencia de los edificios de la señal, en cambio, vamos a tener 4 parámetros claves, los cuales va a ser en cambio aquí la altura de los edificios, va a ser la altura del receptor y también va a ser el espacio entre los edificios, que está aquí expresado con la letra B. Continuando con el modelo Ikegami, pues este modelo está basado en lo que es la teoría geométrica de rayos, y como podemos ver en la imagen de nuestra derecha, pues solo toma en cuenta lo que son la difracción de los rayos que vaya a tener, pero en este caso solo va a tomar en cuenta las dos contribuciones, es decir, del primer rayo difractado, en este caso el 1, y el segundo rayo como tal. Dentro de las pérdidas, pues tenemos la fórmula como tal, la cual involucra lo que es el ángulo de la calle, lo que es el LR, que son las pérdidas por reflexión, y la W, que significa lo que es la anchura de la calle, para poder hacer este modelo como tal de Ikegami. En la siguiente diapositiva hablamos en cambio del modelo de Fries y del modelo de dos rayos. Dentro del modelo de Fries, pues, bueno, como ya todos lo conocemos, es un modelo que se obtiene lo que es a partir de las ecuaciones de Maxwell. En este modelo, lo que nos va a permitir es poder calcular la potencia recibida a ciertas distancias en condiciones ideales. Cuando hablamos en condiciones ideales, es decir, que no va a afectar nada en su entorno, no va a tener obstáculos, no va a tener reflexión, no va a tener difracción, etc. Y también lo que va a hacer es poder predecir cómo la potencia va a disminuir en función de la separación entre el transmisor y el receptor. Dentro de la fórmula como tal, pues tenemos la fórmula principal, o la primera como la tenemos allí, pues está conformada por la potencia de transmisión, la ganancia del transmisor, receptor, la longitud del enlace, tenemos la longitud de la onda, y tenemos también lo que son las pérdidas del sistema. Y pues la segunda ecuación, pues básicamente lo mismo, pero expresada en dB. Dentro del modelo de dos rayos, pues como ya sabemos, es onda directa, onda reflejada, y este es útil para poder conocer la reflexión de las señales sobre la Tierra. Es basado en óptica geométrica, debido a que si lo analizamos por las ecuaciones de Maxwell, pues estas
a ser más complicado y más complejo a la vez. Por ello se basa en lo que es la óptica geométrica, ya que viene a ser un método más sencillo como tal. Y también va a predecir lo que es la señal en distancias en varios kilómetros. Y la altura de las antenas mínimas van a estar entre unos 50 metros más o menos. Igualmente, dentro de aquí, para poder calcular las pérdidas, considera lo que es la longitud del enlace, ganancias, transmisor-receptor y alturas de transmisor y receptor. Bueno, para finalizar ya dentro de los tipos de propagación, los hemos separado como en un cuadro descriptivo para poder recopilar toda la información ya hablada anteriormente. Entonces vamos a tener lo principal, que son los orígenes, el origen de los datos, donde vamos a tener el modelo empírico, que resumido básicamente va a permitir tener lo que es la relación entre la distancia y la potencia de la señal, y son útiles para áreas pequeñas y específicas básicamente. El modelo semiempírico básicamente hace casi lo mismo que el modelo empírico, pero va a permitir tener un enlace más grande, o va a permitir tener estas predicciones en un enlace más grande. Y el modelo determinístico, pues básicamente va a ser más complejo debido a que va a requerir información del entorno como tal bastante abundante. Dentro de las áreas de cobertura, que también se toman en cuenta, son microcélulas, es decir, en áreas pequeñas como habitaciones, edificios, etc. Y macrocélulas va a tener el área de cobertura como tal en áreas más grandes, más extensas, como ciudades, campos universitarios, etc. Y pues últimamente los ambientes en los cuales se evalúan son en ambientes interiores, es decir, en entornos cerrados, y en ambientes exteriores, pues obviamente en ambientes abiertos. Aquí se toma en cuenta lo que es la propagación satelital, por ejemplo. A continuación, mi compañera. Bueno, continuando con lo que son los parámetros, bueno, vamos a ver ahora lo que es el desvanecimiento. Bueno, el desvanecimiento en sí sabemos que va a ser la disminución de la potencia recibida de la señal con relación a su valor medio a lo largo del plazo, y esto va a estar expresada en dBm. Ahora, el medio a largo, ¿qué quiere decir? Que va a ser la potencia recibida calculada mediante la fórmula de Friis en las mejores condiciones. Entonces podemos decir que el desvanecimiento se refiere a las variaciones en la intensidad de la señal de un radio entre un transmisor y un receptor. Asimismo, tenemos lo que es la profundidad de desvanecimiento, que va a referirse a la magnitud de la pérdida de la señal en un radioenlace. Asimismo, la duración de desvanecimiento pues viene a ser como el tiempo en que la pérdida de la señal tiende a recuperarse. Como podemos ver, tenemos lo que son las características de los desvanecimientos. Entre ellos está la profundidad, la duración, el espectro de frecuencia, la causa, la distribución, que vendría a ser la distribución probabilística, y la dependencia temporal. Lo que vemos en las columnas amarilla y verde, vamos a ver el tipo de desvanecimiento que van a tener. Por ejemplo, en la profundidad vamos a tener que cuando va a ser profundo, es decir, a menos 3 dB, o muy profundo, mayor a 20 dB. Asimismo, la duración, si va a ser lento o rápido. Cuando hablamos del espectro de frecuencia, si va a ser plano o selectivo. A la causa, si va a ser de factor K, o va a ser de multitrayecto. La distribución también si va a ser de gaussiana o line rise, o si no se va, o en la dependencia temporal, si es continuo o puntual. Continuando con lo que es los tipos de desvanecimiento, vamos a tener el uno que es el desvanecimiento multitrayecto. Bueno, esto se debe a que, como podemos ver en la imagen, no solo se ve a una sola dirección que va a apuntar el rayo, sino que van a ser entre más trayectos, y tienden estos a ser más directos. Es por eso que estos van a producir ya sea refracciones en el suelo o entre capas atmosféricas. También sabemos que si este desvanecimiento es selectivo en frecuencia, por lo que produce una distorsión en la atenuación. Entonces, a este multitrayecto también lo vamos a conocer como fading. Y bueno, esto ocurre, como les mencioné, cuando las ondas viajan en múltiples trayectos hacia un receptor, causando interferencias
constructivas y destructivas. Y esto obviamente vamos a saber que va a variar la intensidad de la señal. Ahora hablando sobre el desvanecimiento profundo. Bueno, el desvanecimiento profundo es la pérdida de la señal, pero hablando lo que son en microondas debido a la lluvia intensa, afectando las comunicaciones inalámbricas a larga distancia. También esta se la toma o viene a partir de la ley de Line-Wright, Rayleigh que vemos aquí, en donde el factor de aparición de desvanecimiento va a depender del enlace de la frecuencia, la rugosidad del terreno y del clima. Bien, hablando sobre el desvanecimiento por reflexión del suelo. Este tipo de desvanecimiento, bueno, suele producirse cuando las ondas de radio se reflejan en la superficie terrestre interfiriendo con lo que lleva a su paso. Esta utiliza diferentes técnicas de diversidad o asimismo la inclinación de las antenas de forma en que el rayo reflejado entre por un mínimo diagrama de radiación. Asimismo, sobre el desplazamiento del punto de reflexión a una zona menos reflectante. Y también para esto son usados lo que son los sistemas antirreflejantes. Bien, hablando sobre el desvanecimiento selectivo. Bueno, el desvanecimiento selectivo es la función de transferencia de medio de propagación el cual debe de ser plano, pudiendo aparecer el mínimo angosto, y esto va a provocar una distorsión de la señal en la cual va a perjudicar significativamente al enlace. Y existen dos tipos de modelos en la función de transferencia de canal, el modelo de dos rayos, que ya lo mencionaron en mis compañeras, y ahora el modelo de polinómico, que es el desarrollo de la potencia de la función de transferencia. Bien, como conclusiones tenemos que en la elección entre los moderados de difracción y reflexión depende el cálculo del ángulo de incidencia comparado con el ángulo límite. En este caso, la difracción por redondez de la Tierra se utiliza cuando el ángulo incidente va a ser menor o negativo al ángulo limitante, indicando la obstrucción del rayo directo. También tenemos que la atenuación gradual de la intensidad de una señal a medida que se propaga a través de un medio o se transmite a lo largo de una trayectoria específica. Esto nos va a querer decir que a medida que viaja desde la fuente hacia el destino, en este caso del transmisor al receptor, esta puede ser causada por diversas razones, entre ellas la dispersión, la distancia, la absorción atmosférica, los obstáculos físicos, ya sean edificios o zonas de bosque, y pérdidas en cable y guías de onda. También tenemos como conclusión que los tipos de modelo de propagación nos van a permitir tener una noción o una idea de la pérdida de potencia que sufre la señal electromagnética. Y estas son clasificadas en varias categorías debido a que el ambiente de propagación no va a ser el mismo en todos los escenarios, a lo mismo que el área de cobertura. Estos modelos son aplicados debido a la precisión que necesite obtener. Como recomendaciones tenemos que al momento de calcular pérdidas en un enlace de radiocomunicación, va incluida las pérdidas en el espacio libre y las pérdidas por difracción, siendo estas últimas que deben ser obtenidas dependiendo de los obstáculos o de la difracción de la Tierra esférica. Hay que también tener cuidado en ambas para un análisis exacto de las pérdidas y así optimizar el desempeño del enlace. También tenemos que la buena elección del modelo de propagación más óptimo depende mucho de lo que es la frecuencia, el tipo de terreno, la longitud del enlace y la precisión requerida. Y como última recomendación, tenemos que tener en cuenta que para mitigar el desvanecimiento de un radioenlace se debe implementar diversas como tipos, ya sea como el espacio, la frecuencia y temporal. Y asimismo usar antenas lo que son direccionales que adopten un monitoreo dinámico. Gracias.